Bueno, continuando con lo que estábamos viendo, en este caso vamos a ver las gráficas que vimos en el apunte 4 o en el trabajo práctico 4, que ustedes realizaron el trabajo práctico 4, en el cual a una fuente de corriente alterna, faltaba el video, ahí está, en el cual a una fuente de corriente alterna le conectamos una impedancia, en este caso la impedancia es del tipo resistiva inductiva. Anteriormente vimos el circuito que era solo resistivo. ¿Sí? En este caso es resistiva inductiva, donde la resistencia vale 3,236 y la reactancia XL vale 2,352. Es decir, que trabajando esto para obtener el módulo, que sería la raíz cuadrada de todo, de este 3,23 al cuadrado más 2,52 al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso, da 4, que es el módulo de la impedancia del fasor, y el ángulo del fasor sería el arco tangente de 2,35, 2 dividido 3,236. ¿Sí? Si hago el arco tangente del cociente de este número sobre este número, va a dar un ángulo de más 36 grados. ¿Sí? Que cuando habíamos visto, en realidad este más 36 indicaba que la curva, el ángulo era menos 36, el ángulo entre la tensión y corriente. Este ángulo se traducía, aparecía en la ecuación de la corriente con signo cambiado, es decir, menos 36, lo cual nos dice que la corriente está en atraso respecto de la tensión. ¿Y por qué lo vemos en atraso? Porque empieza primero la corriente y luego a los 2 milisegundos, que equivale a los 36 grados, inicia la corriente. Entonces, se desfasa 36 grados o se atrasa 36 grados, que es el equivalente a atrasarse 2 milisegundos en el tiempo. Eso es lo que pasaba cuando el circuito era resistivo inductivo. La corriente se atrasaba respecto de la tensión. ¿Sí? Aparecía un ángulo phi, que era el desfasaje entre estas dos ondas. Bueno, pero ahora ya sabemos que esta onda la podemos representar en forma fasorial, es decir, que no hace falta que realicemos todos estos diagramas, sino que podemos hacer lo mismo mucho más simple a partir de utilizar los fasores. Bueno, al igual que vimos en el anterior ejercicio, el valor eficaz es la amplitud dividido la raíz cuadrada de 2, como estamos utilizando la misma onda de tensión. El valor eficaz de esta onda de tensión sigue siendo 382 volts. ¿Sí? Respecto al valor eficaz de la onda de corriente, en este caso sí cambió porque la impedancia ahora es de 4 en vez de 5, entonces la corriente tiene una amplitud de 135 amperes, con lo cual el valor eficaz sería 135 dividido raíz cuadrada de 2, lo que nos da 95 amperes de valor eficaz de corriente, en este caso particular, a diferencia del primer ejercicio que vimos. Porque cambió la impedancia. En el caso anterior, en el caso resistivo puro, la impedancia habíamos dicho que valía 5 de módulo, ¿sí? Mientras que en este caso el módulo de impedancia vale 4. Eso hace que la amplitud sea 135 y por ende el valor eficaz, que es la amplitud dividido raíz cuadrada de 2, vale 95 amperes. Bueno, ahora vamos a hacer el diagrama fasorial de estas dos ondas, como vimos en el video anterior. ¿Sí? Bueno, vamos a dibujar el diagrama fasorial, para eso voy a utilizar la herramienta, en el cual tenemos que representar el factor tensión, que lo vamos a poner en azul. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar acá, vamos a suponer que ahí tengo 1, 100. Si ese era 1, acá tendríamos 200. Ustedes lo tienen que hacer con la regla, ¿no? Marcan con una regla y miden, suponiendo 1 centímetro igual 100 volt, son 3,82 centímetros, ¿sí? 3 centímetros como 82 milímetros. Ahí dije 200, vamos a decir que acá tenemos 300, 382. Yo no tengo regla acá para guiarme, pero vamos a suponer que tenemos 100 ahí, 200 por acá, más o menos, 300 por aquí, y el resto son para completar los 382 volts. ¿Sí? Entonces, y el ángulo de 0 grados, esto tiene que estar sobre el eje horizontal, así en mi hoja cuadriculada, sobre el eje horizontal. Por ejemplo, acá, si lo podemos usar este como 100, sería, vamos a tratar de usar este, ¿vale? Serían, a ver, fíjense, acá tenemos, si este son 1 centímetro, ahí tengo 100, 2 centímetros 200, 3 centímetros 300, acá tendría 400, entonces 382 es un poquitito menos, 400, ahí más o menos estaría, ¿sí? Vamos a tratar de utilizar ese.
Entonces vamos a hacer así, vamos a borrar este de acá, vamos a utilizar esa escala de ahí para representarlo. Y vamos a ver si lo podemos mover ahora. Ah, miren, ahí está, perfecto. Entonces vamos a usar esta referencia como la escala para hacer las medidas, ¿sí? Bueno, este fasor, ¿sí? Está sobre el eje horizontal, como lo ven, ¿eh? Bueno, la corriente que dijimos que la corriente se atrasa 36 grados. ¿Qué quiere decir? Vamos a dibujar acá, vamos a escribir texto, o después lo vamos a escribir, vamos a dibujar primero. Vamos a dibujar la corriente, que es en color rojo. ¿Cuánto era el valor eficaz de la corriente? Ya lo habíamos visto, era de 95 amperes, ¿sí? Estos son 100 amperes, 95 amperes sería un poquitito menos que esa medida, y está atrasado 35 grados, 36 grados en atraso. Si esto lo midiese con un transportador, pudiese medir 45 grados, los tengo en esta dirección. Acá tengo 45 grados, este que une la diagonal es 45 grados, 36 grados es un poco menos, o sea que el fasor de corriente, si tuviese un transportador y pudiese medir los 36 grados, trazo una línea así acá a 36 grados, y sobre esa línea que puedo trazar en lápiz, o marco con la regla, giro la regla a un ángulo de 35 grados, pongo la regla en esta dirección en menos 36 grados, y sobre esa regla marco 95, que sería casi una unidad de estos. Ahí, podría ser un poquitito más, pero bueno, como no tengo regla ni transportador, no lo puedo hacer. Ustedes en su casa lo tienen que hacer con regla y transportador y lo tienen que dibujar así como lo dibujé yo, pero a escala. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de llevarlo esto acá abajo, donde tenemos que hacer el diagrama fasorial. ¿Sí? Tenemos tensión y corriente. Entonces vamos a decir, vamos a agregar el texto. Y este de acá sería el B, la tensión, que vale 382 con un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Y acá vamos a agregar el otro texto de la corriente, que estaría más o menos aquí. Y le vamos a cambiar de color, lo vamos a poner en rojo. Sería I igual 95 amperes con un ángulo de menos 36 grados. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de jugarlo un poquitito para que nos quede mejor ahí. Ahí está. Ahora le vamos a agregar el puntito del fasor para que quede bien. ¿Sí? Esta herramienta que no la puedo seleccionar, aquí está. Este va en rojo acá. Ahí estaría el fasor corriente y el fasor tensión que va en azul estaría aquí. ¿Sí? Entonces tenemos los dos fasores. Ese diagrama fasorial de tensión y corriente reemplaza estas ondas que tenemos aquí arriba, las que hicimos en el trabajo práctico 4, ¿sí? Porque es del apunte 4, estas dos ondas, la azul y la roja, que acá se ve naranja, pero supongamos que esto es rojo, este fasor reemplaza esta onda. ¿Qué estoy utilizando? El valor eficaz de la onda y el ángulo, porque esta empieza en 0. Esta es nuestra referencia. La corriente, ¿qué utilizamos? El valor eficaz de la corriente y el ángulo, que es menos 36. ¿Por qué menos 36? Acá está, es el desfasaje que hay entre la tensión y la corriente. Fíjense que acá ahora se ve ese ángulo, ese desfasaje entre la tensión y la corriente, es el ángulo que queda acá. Ahí hay 36 grados. A ver si lo puedo graficar. Si lo puedo marcar. Entonces yo ahora puedo reemplazar estas dos gráficas de las curvas por sus respectivos fasores. Y es lo que vamos a utilizar a partir de ahora. Ya no vamos a utilizar las curvas, sino que los fasores, porque como se ve, es muchísimo más simple trabajar con un fasor. Ese ángulo que está ahí, ese ángulo que hay acá, que yo no tengo transportador para medirlo bien, pero si lo hice
a ojo, de buen cubero, más o menos bien, tiene que ser este ángulo, menos 36 grados, que es el desfasaje que hay entre la tensión que está en 0 grados y la corriente que se atrasó, la tensión está acá y la corriente se atrasó 36 grados respecto de la tensión. ¿Sí? Eso es lo que dice este diagrama fasorial, que la corriente está atrasada 36 grados respecto de la tensión, una tensión cuyo valor eficaz es de 382 y la corriente que nos da es una corriente de 95 grados, 95 amperes de valor eficaz y un ángulo atrasado en atraso de menos 36. Eso se da si conectamos, como dijimos antes, vamos a hacer el dibujito. ¿Qué tenemos? ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? Bueno, de este circuito monofásico. Este es un circuito monofásico en el cual tenemos ¿sí? Este no me gusta cómo quedó, lo vamos a hacer mejor. Está dibujarlo bien. Vamos a agregar nuestra impedancia al circuito monofásico. Entonces este es nuestro circuito monofásico, en el cual tenemos nuestra señal de corriente alterna, eso es la forma, ese dibujito que hago aquí, que se hace para identificar la señal de corriente alterna, es la forma sinusoidal que tiene nuestra onda. Esta onda tiene esta forma sinusoidal, entonces esa forma sinusoidal se representa aquí adentro de esta representación de nuestro circuito monofásico. Entonces, ¿quién tengo acá? La tensión B es esta, 380 0 grados es esta tensión. La corriente I va a aparecer acá. Vamos a agregarle la corriente con color rojo. Entonces la corriente I es la corriente que circula por este circuito. Y acá está la impedancia Z, que es la impedancia que ya vimos arriba, cuyo valor era módulo 4 y ángulo menos 36. A ver, vamos a agregar texto. Así. Acá voy a poner, y recuerden que es fasor, me falta poner el puntito, pero por una cuestión de hacerlo más rápido no se lo voy a poner, pero ustedes se lo tienen que agregar. Menos 36 grados. Vamos a agregar acá otro texto, pero ahora lo vamos a poner en azul porque es de la onda de tensión. Sería B también con puntito, pero yo no lo estoy poniendo porque me lleva más tiempo, nada más que por eso, pero lleva puntito esa B. La tensión tiene 0 grados, perdón, 0 grados. Esta es nuestra selección, lo voy a borrar un poquito porque si no ahí está. Y acá tenemos la impedancia Z, si agregamos el texto, vamos a poner ahí, a ver, Z que también lleva puntito porque también es un fasor que tenía módulo 4 y ángulo más 36. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Nuestro circuito monofásico de corriente alterna, ¿sí? Tengo tres fasores, el fasor tensión, el fasor corriente y el fasor impedancia. Bueno, fíjense, si yo a una onda de tensión como esta, la azul que habíamos visto graficada, ¿sí? Que ya habíamos hecho en los trabajos prácticos anteriores, si yo a esta onda de tensión cuya amplitud es 540, por lo cual tiene un valor eficaz de 382. Es esa onda que está ahí. Si yo a esa onda de tensión le conecto esta impedancia, esta es una onda de tensión de corriente alterna, le conecto una impedancia que tiene módulo 4 y ángulo más 36, es una impedancia como vimos acá,
resistiva e inductiva, por eso el ángulo es positivo. Le conecto la impedancia resistiva e inductiva a esa señal de tensión de corriente alterna, a esta fuente de corriente alterna. Voy a obtener una corriente cuyo valor eficaz va a ser 95 amperes y va a estar atrasada 36 grados respecto de la señal de tensión con la cual estoy alimentando el circuito. Entonces ahí estamos resolviendo un circuito eléctrico monofásico de corriente alterna, es decir, a nuestra onda de tensión, ¿sí?, de corriente alterna le conecté una impedancia y por ende, por la ley de Ohm, va a circular una corriente. ¿Sí? Entonces fíjense qué simple, ya lo vamos a ver esto, cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Se acuerdan la ley de Ohm? Es tensión dividido corriente. Bueno, acá tenemos que hacer esta tensión que es un fasor, dividido a esta corriente que es un fasor. Entonces tenemos que aprender a multiplicar y dividir fasores. ¿Sí? Perdón. I es igual B sobre Z, ¿no? La expresión de la ley de Ohm. La corriente va a ser los 382 con el ángulo 0 dividido 4 más 36. Si yo hago 382 dividido 4, me da 95, y si hago 0, vamos a tratar de escribirlo eso acá, a ver si me permite este texto. Fíjense, miren. La ley de Ohm dice que la corriente, vamos a poner todo en negro, todo en negro. La ley de Ohm dice que la corriente es igual a la tensión B sobre la impedancia Z. Son fasores, me falta poner los puntitos, ¿sí? Este es puntito y B con puntito y Z con puntito, porque es fasorial. Es decir, la corriente, pero ahora expresada en fasorial, sería el fasor B sobre el fasor Z. Es decir, que en definitiva va a ser igual a 382 con un ángulo de 0 grados dividido, que lo voy a escribir abajo, dividido la impedancia Z, que vale 4 con un ángulo de más 36. Fíjense que si yo ahora le agrego, ¿sí?, vamos a poner negro, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Que la expresión, vamos a poner los puntitos también para que quede mejor, la expresión fasorial para resolver la corriente, así como antes habían visto que era tensión sobre resistencia, en este caso es tensión sobre impedancia para un circuito de corriente alterna. Y es el cociente de los fasores tensión sobre el fasor impedancia. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve un cociente de fasores? O lo que sería algo parecido a pues, el producto de fasores. Bueno, muy simple. El cociente de fasores es el módulo de fasor tensión dividido el módulo del fasor impedancia. Es decir, 382 dividido 4. Si agarran la calculadora y hacen 382 dividido 4, a ver si se ve acá, 382 4, no sé si quedó al revés, pero bueno, va a ser igual a, en este caso me da 95,5, ¿sí? Yo había redondeado 95, pero bueno, 95,5. Es decir, que el módulo, ¿qué pasó? Esto va a dar como resultado 95,5 y el ángulo es la resta de los ángulos. Cuando estoy dividiendo es la resta de los ángulos. Es 0 menos más 36, o sea, sería 0 grados menos más, vamos a poner, o directamente queda menos 36, ¿no? Menos más es menos 36. Menos 36 grados. Si quieren le podemos poner, a ver, sería menos, hay que abrir paréntesis de vuelta, más 36
grados, cerrar paréntesis y volver a cerrar paréntesis, ¿sí? Es decir, esto sería, el módulo de la corriente es el cociente de los módulos, 382-4 da 95,5. Eso me da el módulo de la corriente, ¿sí? Y el ángulo es la resta de los ángulos, es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la impedancia. 0 menos más 36. En definitiva, ¿sí? Si lo resuelvo a esto, a ver, no me gusta cómo lo expresé acá, a ver cómo lo podemos cambiar. ¿Eh? Vamos a escribirlo de otra manera. Vamos a poner así. Sería 382 dividido 4 con un ángulo, el módulo sería 382 dividido 4 y el ángulo sería 0 menos más 36, lo cual, si volvemos a escribir otro texto acá, esto sería igual a, dijimos, 95,5 con un ángulo de menos 36 grados. Eso nos va a dar la corriente. Así que la corriente I está allá, ¿sí? Esta corriente I, a ver si me permite, a ver si me permite copiarlo. Control C, escape, a ver acá. Vamos a agregar el I. Ahí está. Perfecto. Ahí está el valor de la corriente I, le vamos a agregar el simbolito del fasor, el puntito del fasor, puesto acá. ¿Sí? Es decir, que la corriente, el fasor corriente es el fasor tensión dividido el fasor impedancia. Esta tensión fasorial dividido esta impedancia, que es también fasor. Entonces, 382 con un ángulo 0 dividido 4 con un ángulo de más 36, ahí me falta agregarle grado. Perdón, para que quede bien. 26 grados, ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya está. Sería 382 dividido 4 y 0 sobre más 36. 382 dividido 4 da 95,5. Módulo sobre módulo me da el módulo de la tensión dividido el módulo de la impedancia, me da el módulo de la corriente. Y el ángulo de la tensión menos el ángulo de la impedancia, por eso acá está menos el ángulo de la impedancia, que en este caso es más 36, me da el ángulo de la corriente que es menos 36. De ahí queda que la corriente está en atraso respecto de la tensión. Y así resolvimos el circuito eléctrico monofásico aplicando la ley de Ohm para los fasores tensiones y corrientes, perdón, fasores tensión y fasor impedancia. ¿Sí? Es decir, estoy resolviendo un cociente de fasores. Ya no voy a trabajar con la onda, ni siquiera hace falta que las dibuje la onda. Ya sé que la corriente tiene un valor eficaz de 95,5, ¿sí? y un ángulo en atraso respecto de la tensión de menos 36 grados. Entonces yo puedo dibujar directamente el fasor tensión y el fasor corriente que acabo de calcular. De esa manera, a partir del diagrama fasorial, queda representado los distintos fasores, ¿sí? De este circuito eléctrico. ¿Qué pasa con la tensión y con la corriente? Y lo que hicimos fue aplicar la ley de Ohm, solo que ahora estamos trabajando con fasores. Antes trabajábamos con números reales. Y ahora en corriente alterna trabajamos con fasores. Fíjense cómo se resolvió el cociente, muy fácil, el cociente de los módulos y la resta de los ángulos. Ahora, si en vez de tener cociente tuviese que hacer un producto de fasores, por ejemplo, no sé, Z, si despejo Z acá, y por Z, es decir, la corriente por la impedancia me tiene que dar la tensión, ¿no es cierto? O B, la tensión es igual a la corriente por la impedancia, B igual I por Z. Bueno, si tuviese que resolver un producto de dos fasores, como se están multiplicando, vamos a tratar de escribirlo acá, a ver, vamos a agregar un texto, vamos a ir para abajo un poquito. Ah, no, ya lo tengo más fácil. Si tengo que hacer un producto, por ejemplo, vamos a poner texto, dijimos que B, la tensión, es igual a I
por Z. Faltan los puntitos porque son fasores, ¿no? Eso va a ser igual, sí, vamos a utilizar lo mismo que teníamos antes. ¿Y cuánto vale I? Dijimos 95,5 con un ángulo de menos 36. De menos 36 grados. Bueno, por Z, Z vale 4 con un ángulo de más 36. 4 con un ángulo de más 36 grados. ¿Sí? Vamos a dejar acá un espacio. ¿Cómo resolvemos esto? Es más fácil que el cociente todavía. Mucho más simple que el cociente, porque en este caso directamente es módulo por módulo y ángulo más ángulo, o sea que sería 95,5 por 4, ¿sí? El módulo de la corriente por el módulo de impedancia que vale 4, y el ángulo va a ser el ángulo de la corriente, que es menos 36, no voy a poner grados, porque ya sabemos que son grados, más es la suma del ángulo, el otro ángulo que es más 36. A ver si podemos tirar acá para que me dé. Esto lo vamos a correr un poquito para allá. Ya sabemos que son grados, no lo escribí, pero son menos 36 más 36. ¿Sí? Es decir, el ángulo de la corriente más el ángulo de la impedancia, que es más 36. Más se suman, menos 36 más 36 va a dar 0, y si hacemos 95,5 por 4, con la calculadora por 4, 95,5 por 4, eso da como resultado, 95,5 por 4, ahí está, 382, ahí pareciera que se ve al revés, ¿no? 382, es decir que el módulo, no me va a dejar, pero bueno, a ver si puedo escribir un poquito más abajo. Todo esto sería igual a 382 con un ángulo de 0 grados. Fíjense, claro, nos tiene que dar lo mismo que con el valor que empezamos, claramente. La tensión con la que aplicamos a esta impedancia para obtener esta corriente es 382 volts 0 grados. Bueno, si yo supiese la corriente que circula por el circuito y la impedancia que está conectada, pero no sé cuál es la tensión, ¿cómo obtendría la tensión que es 382? Bueno, tendría que hacer la corriente del circuito por la impedancia del circuito, me va a dar la tensión del circuito. B, le faltó agregarle los puntitos, ¿no? Se lo vamos a agregar ahora para que quede bien expresado como fasor. La tensión fasorial va a ser igual al fasor corriente por el fasor impedancia. Entonces, fíjense, la corriente que circula por el circuito es 95,5 con un ángulo de menos 36. La impedancia del circuito es 4 con un ángulo de más 36. ¿Cómo resuelvo? Bueno, fíjense, voy a poner a ver acá. Tengo que hacer este por este, ¿sí? A ver, vamos a cambiar de color. Otro colorcito. El módulo de la corriente por el módulo de la impedancia. ¿Sabes? 95,5 por 4, como está acá. 95,5 por 4. Esto que está acá, módulo de corriente por módulo de impedancia, me va a dar el módulo de la tensión. Es decir, así como antes en el cociente habíamos hecho el cociente de los módulos, ¿sí? Ahora, como está multiplicando, es el producto de los módulos. ¿Sí? El módulo de la corriente por el módulo de la impedancia me da el módulo de la tensión. 95,5 por 4 da los 382 volts, que era el valor eficaz, que es el valor eficaz de la onda de tensión con la cual estoy alimentando este circuito. Y el ángulo, como la impedancia de nuestra referencia tiene que dar 0, y bueno, como la corriente tiene menos 36 y la impedancia tiene más 36, ahora hay que sumar los ángulos. Acá restábamos, cuando está en cociente es este ángulo menos este ángulo, ¿ven? Ahí tenemos el signo menos. Cuando está multiplicando es la suma de los ángulos en vez de cociente de los ángulos.
¿sí? Entonces, menos 36 más 36 me da 0 grados. De esa manera es como se resuelven los circuitos monofásicos o cualquier circuito, ya vamos a ver más adelante los trifásicos, de corriente alterna, aplicando la ley de Ohm. Es decir, la ley de Ohm es la misma que vimos antes, o que vieron antes, en corriente continua, donde no teníamos fasores, donde eran números reales. Bueno, ahora es lo mismo, pero aplicado con fasores, ¿sí? Recordemos que los fasores se pueden expresar en forma polar, como esta módulo y ángulo, y también lo podíamos expresar en forma compleja. Bueno, ya vamos a ver que la forma polar se utiliza únicamente para resolver cociente y producto de fasores, es decir, cuando tengo que dividir dos fasores o cuando tengo que multiplicar dos fasores, ahí trabajo con la forma polar para dividir módulos y en el caso de que sea cociente, ¿no? Y restar ángulo cuando es cociente y multiplicar módulos y sumar ángulos cuando es el producto de dos fasores, ¿sí? Y cuando tengamos que sumar dos fasores, no multiplicar ni dividir, como es este caso, acá hicimos el cociente de dos fasores y resolvimos el producto de dos fasores, entonces utilizamos esta técnica para esos casos, y cuando tengamos que sumar fasores vamos a ver más adelante que tenemos que trabajar con la forma compleja del fasor. No se puede sumar estos fasores expresados en forma polar, solamente se puede sumar los fasores expresados en forma compleja. ¿Sí? Entonces, para multiplicar o dividir, utilizamos los fasores en su expresión polar, como está acá. ¿Sí? Cuando tengo que dividir es el cociente de los módulos, me da el módulo. B sobre Z es el módulo de B sobre el módulo de Z, que en este caso da 95,5 el módulo de la corriente. ¿Sí? Y el ángulo es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la impedancia. 0 menos 36 da como resultado menos 36. Cuando multiplico, como es el caso de B igual I por Z, es el producto de los módulos, sería 95,5 el módulo de la corriente por 4, que es el módulo de la impedancia, me va a dar los 382 volts del módulo de la tensión. Y el ángulo de la tensión, que nos tiene que dar 0, es la suma de los ángulos que están multiplicando de los que están multiplicando. En este caso, la corriente y la impedancia. Es decir, que es el ángulo de la corriente, que es menos 36, más el ángulo de la impedancia, que es más 36. Menos 36 más 36 da 0 grados. ¿Sí? De esa manera, a partir de la impedancia y de la corriente, puedo calcular la tensión. Es decir, estamos utilizando las mismas reglas que utilizábamos antes, solo que ahora estamos aprendiendo esta herramienta matemática de trabajar con fasores en su expresión polar y de su expresión compleja. Bueno, vamos a ver el último caso, así ya terminamos con este video que se está haciendo un poco largo. ¿Sí? Quiero que esto quede bien porque es muy importante. Entonces recuerden, este fasor representa la onda azul. Puedo reemplazar la onda azul por este fasor. Fíjense que es mucho más simple graficar este fasor que graficar esta onda, que nos lleva mucho más tiempo, mucho más complejidad. Y este fasor rojo reemplaza la onda de corriente. ¿Sí? En vez de desplazarla acá en el tiempo, simplemente se desplaza en forma de ángulo. Se traza acá un ángulo de menos 36 grados. Y este es nuestro circuito de corriente alterna. Tenemos una fuente de tensión, una impedancia que es de tipo resistivo-inductiva, por eso el ángulo es positivo, más 36, ¿sí? Y podemos calcular la corriente como la tensión dividido la impedancia, aplicando la ley de Ohm, y resolviendo con la herramienta matemática que aprendimos para resolver el cociente de dos fasores. El cociente de dos fasores, expresado en forma polar, es el módulo de uno de sus fasores dividido el módulo del otro fasor. El módulo de B dividido el módulo de Z. ¿Sí? 382 dividido 4 da 95,5 amperes. Y el ángulo es la resta porque está dividiendo. Es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la impedancia, lo que da menos 36. Cuando multiplico, en vez de dividir, lo que toca hacer es multiplicar módulos. Y me da el módulo de la tensión B que yo quiero encontrar. El módulo de la corriente por el módulo de la impedancia me da el módulo de la tensión. Y el ángulo de la tensión es la suma, porque está multiplicando, se suman los ángulos, es el ángulo de la corriente por el ángulo de la impedancia. ¿Está? Eso quiero que quede claro. Esto es una herramienta matemática. Cuando divido,
es el cociente de los módulos y la resta de los ángulos, ¿sí? Cuando multiplico, es el producto de los módulos y la suma de los ángulos. Eso es todo lo que tengo que saber para resolver cocientes y productos en el caso de expresiones fasoriales. Ya vamos a ver cuándo tenemos que hacer sumas, ¿sí? Bueno.